Mi historia no comienza con un estruendo, sino con el goteo incesante de la lluvia contra el cristal de una ventana sucia. Me llamo Lucas, y hace 6 meses, la soledad era el único inquilino que compartía conmigo este apartamento en el corazón de una ciudad que se negaba a dormir. Me mudé aquí por un trabajo que prometía un futuro brillante, pero que en la práctica solo me dejaba agotado y con un silencio ensordecedor como única compañía al volver a casa. El edificio era viejo, uno de esos gigantes de ladrillo y cemento con pasillos que olían a polvo y a vidas ajenas. Mi apartamento, el 7B, era espacioso para una sola persona, con techos altos que parecían tragar la luz y suelos de madera que crujían bajo mis pies, como si contaran secretos de antiguos moradores. Aquella noche, la lluvia era torrencial. El cielo se deshacía en cortinas de agua que golpeaban el asfalto con una furia contenida. Volvía del trabajo más tarde de lo habitual, empapado hasta los huesos y con el ánimo por los suelos. Al girar hacia el callejón que servía de atajo a mi portal, algo detuvo mis pasos. En medio del caos de agua y reflejos de neón, había una quietud imposible. Sentado sobre una caja de cartón deshecha, completamente inmóvil bajo el aguacero, había un gato. Era negro, de un negro tan profundo que parecía absorber la poca luz que se filtraba en el callejón. Su pelaje, aunque empapado, no perdía esa cualidad de abismo. Lo más impactante, sin embargo, eran sus ojos. Eran de un verde esmeralda tan intenso que brillaban con luz propia en la penumbra. No me maulló, no se movió, no mostró el más mínimo signo de miedo o incomodidad. Simplemente me observó. Su mirada no era la de un animal asustado, sino la de un juez, la de un ser antiguo que sopesaba mi alma. Me quedé allí parado, con la lluvia corriendo por mi cara, hipnotizado por esa calma antinatural. No sé qué me impulsó, quizás fue la soledad, la sensación de encontrar otra criatura tan quieta y solitaria como yo en medio de la tormenta. Me acerqué lentamente, extendiendo una mano. «Hola, amigo», susurré. El gato no parpadeó. Solo cuando estuve a centímetros, inclinó levemente la cabeza, como aceptando mi presencia. Sin pensarlo 2 veces, me quité la chaqueta, lo envolví con cuidado y lo llevé a casa. El animal no opuso resistencia alguna. Se dejó levantar como si fuera un objeto inanimado, un peso muerto y cálido entre mis brazos. Una vez dentro del apartamento cerré la puerta y el estruendo de la ciudad se convirtió en un murmullo lejano. Lo deposité en el suelo y busqué una toalla para secarlo. Cuando volví, el gato ya se había librado de la chaqueta mojada. Estaba sentado en medio del pasillo, seco, como si la lluvia nunca lo hubiera tocado, y ahí empezó todo. Lo llamé Sombra. Era un nombre que parecía encajar con su naturaleza silenciosa y su color de noche sin estrellas. Esperaba que explorara, que olfateara los rincones, que se frotara contra los muebles como hacen todos los gatos. Pero Sombra no hizo nada de eso. Caminó con una lentitud deliberada por el pasillo y se detuvo. Se sentó sobre sus patas traseras, perfectamente erguido, y fijó su mirada en un punto concreto de la pared. Una sección completamente vacía, pintada de un blanco amarillento y sin ninguna particularidad. Y allí se quedó. Durante el resto de la noche, no se movió. Sus ojos verdes, 2 faros en la oscuridad de mi hogar, no se apartaron ni un segundo de esa pared. Yo intenté llamarlo, le ofrecí un poco de leche en un cuenco, pero me ignoró por completo. Su atención estaba cautiva por algo que yo no podía ver. Esa primera noche, mientras intentaba dormir, no podía quitarme de la cabeza la imagen de esa pequeña estatua de obsidiana en mi pasillo, vigilando una pared en blanco como si esperara que el mundo se abriera en 2 a través de ella. Por primera vez en mucho tiempo, la soledad había sido reemplazada por algo nuevo, una inquietud fría y punzante. Los días se convirtieron en una semana, y la extrañeza del comportamiento de Sombra no disminuyó, sino que se arraigó en la rutina de mi hogar como una mala hierba. Durante el día, mientras yo estaba en el trabajo, asumía que se comportaría como un gato normal, pero cada tarde, al abrir la puerta, la escena era idéntica e inmutable. Sombra, sentado en el mismo punto exacto del pasillo, con su mirada clavada en la pared. Era como si el tiempo no pasara para él. El cuenco de comida que le dejaba por la mañana estaba casi siempre intacto, el agua apenas tocada. No jugaba, no dormía, o al menos,
Yo nunca lo veía dormir. Su existencia parecía haberse reducido a una sola y obsesiva tarea: vigilar. Al principio, intenté racionalizarlo. Quizás oía algo, el sonido de las tuberías, ratones entre los tabiques. Era un edificio viejo. Después de todo, me arrodillaba a su lado, pegaba mi oreja a la pared, pero no oía nada más que el silencio denso y polvoriento de la estructura. «No hay nada ahí, amigo», le decía, acariciando su lomo. Él no reaccionaba a mi tacto. Su pelaje era suave, pero su cuerpo estaba tenso, como un resorte a punto de saltar. La verdadera inquietud comenzaba por la noche. Las primeras veces fueron sutiles. Me despertaba en mitad de la madrugada con la sensación de no estar solo. Al abrir los ojos, veía su silueta recortada en el umbral de mi habitación, perfectamente quieto, una gárgola en miniatura observándome en la oscuridad. Sus ojos verdes eran los únicos puntos de luz en la negrura, dos brasas flotantes que me estudiaban con una intensidad que helaba la sangre. No era la mirada curiosa de una mascota, era una mirada calculadora, profunda, como si estuviera midiendo mi miedo, mi respiración. Cuando encendía la lámpara de la mesilla, él seguía ahí, impasible. Luego, con una lentitud exasperante, giraba la cabeza y volvía a su puesto en el pasillo, a su eterna vigilia. Una noche, el silencio se rompió. Estaba leyendo en la cama, con sombra ausente de la puerta por primera vez cuando lo oí. Un sonido leve, casi imperceptible. Ras, ras, ras. Venía de la pared. De esa pared, me quedé quieto, conteniendo la respiración. Sonaba como uñas diminutas arañando la madera desde el interior. Ratones, me dije a mí mismo, intentando calmar el pulso acelerado de mi corazón. Tiene que ser eso. El edificio está plagado de ellos. Pero el sonido no era errático como el de un roedor. Era rítmico, metódico. Y luego, tan repentinamente como empezó, cesó. Me levanté y caminé descalzo por el frío suelo de madera hasta el pasillo. Sombra estaba allí, como siempre, pero ahora su postura había cambiado. Su cuerpo estaba pegado al suelo, las orejas hacia atrás, y de su garganta emanaba un gruñido sordo, una vibración tan baja que casi podía sentirla en mis pies. No era un gruñido de gato, era algo más profundo, más gutural, un sonido de advertencia primordial. Sus ojos esmeralda, fijos en la pared, parecían arder con un odio frío. En ese momento, mirándolo, tuve la certeza absoluta de que él no solo escuchaba los arañazos, él sabía qué era lo que arañaba, y fuera lo que fuese, Sombra lo odiaba con cada fibra de su ser. Volví a la cama, pero no pude dormir. Me quedé escuchando en la oscuridad, esperando que los arañazos volvieran, sintiéndome por primera vez un intruso en mi propia casa. El silencio que siguió fue, de alguna manera, mucho más aterrador que el sonido. La mañana siguiente, la atmósfera en el apartamento se sentía densa, cargada de una tensión no resuelta. El sol se filtraba por las ventanas, pero no parecía calentar el aire. Me levanté con la sensación de no haber descansado, con los nervios a flor de piel. Al salir de mi habitación, casi tropiezo con ello. Justo en el umbral, Sombra me había dejado un regalo. Era un ratón grande, de pelaje gris y sucio. Mi primera reacción fue de asco, seguida de una extraña gratitud. «Buen chico, Sombra», murmuré, buscando algo para recogerlo. «Al final cazaste al que hacía ruido», pero al agacharme, me di cuenta de algo que detuvo mi corazón por un segundo. El ratón estaba perfectamente intacto. No tenía ni un rasguño, ni una marca de mordida, ni una sola gota de sangre. Su cuerpo estaba rígido, el pelaje erizado, y sus pequeños ojos negros estaban desorbitadamente abiertos, fijos en una expresión de puro e inimaginable terror. Parecía como si hubiera muerto de un susto, como si su pequeño corazón de roedor simplemente hubiera explotado de pánico. La imagen era tan grotesca y antinatural que me revolvió el estómago. ¿Cómo podía un gato matar a un ratón sin tocarlo? Sombra me observaba desde su puesto en el pasillo. Su expresión era indescifrable, pero en sus ojos verdes creí ver una especie de mensaje. «Esto no es un regalo», parecían decir, «es una advertencia». Esa misma tarde, los sonidos en la pared regresaron, pero esta vez eran diferentes. Ya no eran arañazos sutiles, eran golpes, golpes secos, frenéticos,
como si alguien o algo estuviera golpeando la madera con los nudillos desde dentro, desesperado por salir. Toc, 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 toc. El ritmo era irregular, caótico, lleno de una urgencia violenta que me ponía los pelos de punta. Corrí al pasillo. Sombra ya estaba en posición de combate. Su lomo estaba completamente arqueado, el pelo erizado hasta el punto de que parecía el doble de su tamaño. Y el gruñido que salía de su pecho ya no era bajo y sordo. Era un siseo gutural, un rugido en miniatura que vibraba con una furia ancestral. Era el sonido de un guardián enfrentándose a una amenaza mortal. Se paseaba de un lado a otro frente a la pared, como un carcelero impidiendo una fuga, con sus ojos fijos en la fuente del sonido. Me quedé paralizado, aterrorizado por los golpes que venían de un lugar donde no debería haber nada, y por la reacción de mi gato, que actuaba como si estuviera conteniendo a un demonio. Me acerqué a la pared, con el corazón martilleándome en el pecho, y pegué la palma de mi mano contra la superficie. Estaba fría, pero bajo el frío, creí sentir una vibración muy leve, una resonancia que acompañaba a los golpes. Y por un instante, solo un instante, juraría que oí algo más. Un susurro, un murmullo débil, ahogado por la madera y el yeso, tan bajo que podría haber sido una alucinación. De repente los golpes cesaron. El silencio que cayó sobre el apartamento fue abrupto y total. Sombra dejó de gruñir, aunque su cuerpo permaneció tenso durante varios minutos más. Luego, lentamente, volvió a su posición sentada, a su vigilia eterna. Pero algo había cambiado. La atmósfera estaba cargada. Ya no era solo inquietud lo que sentía, era miedo. Un miedo puro y racional a lo que fuera que habitaba dentro de las paredes de mi casa. Y mi único aliado en esta locura era un gato negro que mataba a sus presas con el terror y que montaba guardia frente a un mal invisible. El fin de semana llegó como un respiro agridulce. No quería pasar 2 días enteros encerrado en ese apartamento, con la tensión creciendo a cada hora, pero tampoco sabía a dónde ir. La idea de que había algo vivo dentro de mi pared me estaba consumiendo. Decidí que no podía seguir ignorándolo. Necesitaba respuestas o al menos un poco de contexto. Recordé al señor Méndez, un anciano que vivía en el apartamento de al lado, el 7A. Llevaba décadas en el edificio. Si alguien sabía algo, era él. Llamé a su puerta con un pretexto estúpido sobre una carta mal entregada. El señor Méndez me abrió, un hombre pequeño y arrugado con ojos amables pero cansados. Me invitó a pasar. Su apartamento era el opuesto al mío. Estaba abarrotado de muebles antiguos, fotos en blanco y negro y el reconfortante olor a café recién hecho. Después de charlar sobre trivialidades, me armé de valor y le pregunté directamente sobre mi apartamento. Señor Méndez, usted que lleva tanto tiempo aquí, ¿sabe quién vivió en el 7B antes que yo? La amabilidad se desvaneció de su rostro al instante. Sus ojos perdieron el brillo y su sonrisa se convirtió en una línea tensa. Se removió incómodo en su sillón. Ha habido mucha gente, dijo evasivo. Este edificio es muy antiguo. Las familias van y vienen. Me refiero a los últimos inquilinos. Insistí, intentando mantener un tono casual. He oído algunos ruidos extraños. Ratones, supongo. Me preguntaba si ellos tuvieron el mismo problema. El señor Méndez desvió la mirada hacia la pared que compartían nuestros apartamentos. Un escalofrío me recorrió. Era la misma pared, la última familia, comenzó, y su voz bajó a un susurro. Fue una tragedia. Los Alarcón, un matrimonio joven con una niña pequeña. Hizo una pausa tragando saliva. Se fueron de la noche a la mañana. Simplemente, desaparecieron, dejaron todo atrás. La policía investigó, pero nunca encontraron nada. Su mirada volvió a encontrarse con la mía, y en ella vi algo que me heló. Lástima. Esa casa tiene ecos, muchacho. Ecos malos. Se negó a decir más. Cambió de tema bruscamente. Me ofreció otra taza de café que rechacé y me acompañó a la puerta con una prisa evidente. Antes de que me fuera, puso una mano temblorosa en mi hombro. Ten cuidado con los susurros, me dijo en voz baja. No los escuches. Volví a mi apartamento con la mente hecha un torbellino. ¿Una familia desaparecida? ¿Ecos? ¿Susurros? Las palabras del anciano, lejos de calmarme, habían abierto una caja de Pandora de posibilidades aterradoras. Mi atención se centró de nuevo en la pared.
Ahora la veía de otra manera. Ya no era solo una pared, era una lápida, una frontera. Fue entonces cuando lo noté. Mientras el sol de la tarde entraba por la ventana en un ángulo específico, iluminaba la superficie de una manera que nunca antes había visto. Justo en el centro de la pared, donde Sombra siempre miraba, había una imperfección, una mancha. No era una mancha de humedad o de suciedad, era una sutil descoloración en la pintura, un área ligeramente más oscura, con una forma vagamente rectangular, como si algo hubiera estado pegado allí durante mucho tiempo y luego hubiera sido arrancado, o como si alguien hubiera intentado tapar algo con capa tras capa de pintura barata. Me acerqué y pasé los dedos por encima. La superficie era lisa, pero la sensación era extraña. Era como si esa sección de la pared estuviera muerta, fría de una forma diferente al resto. Sombra, que había estado observándome desde la distancia, se acercó y emitió un siseo bajo, una clara advertencia para que me alejara. Le hice caso. Me aparté, con el corazón latiendo con fuerza. Ahora tenía una pieza más del rompecabezas, pero era una pieza que hacía que la imagen final fuera aún más monstruosa. La semana que siguió a mi conversación con el señor Méndez fue un lento descenso a la paranoia. La presencia en el apartamento, o lo que yo percibía como tal, se volvió más juguetona, más maliciosa. Empezó un juego de esconde-esconde conmigo, un juego diseñado para hacerme dudar de mi propia cordura. Todo comenzó con cosas pequeñas, casi insignificantes. Las llaves del coche. Recuerdo perfectamente haberlas dejado en el cuenco de la entrada al llegar del trabajo. A la mañana siguiente no estaban allí. Las busqué frenéticamente durante 20 minutos a punto de llegar tarde. Las encontré encima de la nevera, un lugar donde jamás las pondría. Lo achaqué al cansancio, al estrés, pero al día siguiente fue el libro que estaba leyendo. Lo había dejado en la mesilla de noche, abierto por la página 112. Cuando volví a casa, estaba cerrado sobre el sofá de la sala, con el marcapáginas en la página 237. Estos incidentes se fueron haciendo más frecuentes y más extraños. Un vaso de agua que aparecía en el suelo del baño, la puerta del armario de mi habitación, que siempre cerraba con cuidado, la encontraba sistemáticamente entreabierta. Cada vez que algo así ocurría, un escalofrío de vulnerabilidad me recorría. Sentía que mi espacio personal, mi santuario, estaba siendo violado de la forma más sutil y enloquecedora posible. Me estaba convirtiendo en un extraño en mi propia casa, siguiendo las reglas de un juego que no entendía y cuyo único otro jugador era invisible. Empecé a hablar solo, a susurrarme a mí mismo que todo tenía una explicación lógica. Estás agotado, Lucas. Necesitas dormir más. Pero en el fondo de mi mente, una voz más oscura me decía que no me estaba volviendo loco. Me estaban observando. Estaban jugando conmigo. Durante todo este tiempo, el comportamiento de Sombra se intensificó. Ya no solo vigilaba la pared desde la distancia, ahora se había posicionado permanentemente frente a la mancha descolorida, a menos de 1 metro de distancia, como un soldado en su trinchera. Apenas se movía de allí. Había arrastrado su cuenco de agua con la pata hasta su puesto y solo comía si le dejaba la comida justo a su lado. Se negaba a abandonar su vigilia, y su hostilidad hacia la pared había crecido. Si yo intentaba acercarme a la mancha, si tan solo mi sombra la rozaba, su cuerpo se tensaba y un gruñido amenazante brotaba de su pecho. Sus ojos verdes me seguían con desconfianza, como si temiera que yo pudiera ser débil, que pudiera ceder a la influencia que emanaba de la pared. En varias ocasiones, cuando me acerqué demasiado, llegó a bufar y a mostrarme las garras. No era mi mascota, no era mi compañero, era un guardián, y yo estaba dentro del perímetro que protegía, pero no era necesariamente su protegido. Era simplemente otra pieza en el tablero, y él no confiaba en mí. Una noche, agotado por la tensión, decidí enfrentarme a la situación. Coloqué una silla frente a la pared, a una distancia prudencial de Sombra, y me senté a observar. Quería ver lo que él veía, quería entender. Pasé horas en silencio, con la única compañía del zumbido de la nevera y la respiración tensa del gato. No pasó nada. La pared seguía siendo una pared, la mancha seguía siendo una mancha. Justo cuando estaba a punto de rendirme, de aceptar que me estaba volviendo loco,
Algo se movió en el rabillo de mi ojo. Fue un instante, un parpadeo, una sombra en la periferia de mi visión, una distorsión en el aire cerca del techo, que desapareció en cuanto giré la cabeza para mirarla directamente. Mi corazón se detuvo. No fue mi imaginación, fue real, y Sombra también lo vio. Su cabeza se levantó de golpe, siguiendo el movimiento invisible, y sus ojos brillaron con una furia renovada. El juego había terminado. Fuera lo que fuese, acababa de mostrarse. Después de ver la sombra moverse, la atmósfera en el apartamento cambió de opresiva a activamente hostil. Ya no sentía que me observaban, sentía que me acechaban. El miedo dejó de ser un compañero intermitente para convertirse en el aire que respiraba. Dejé de invitar a amigos. ¿Qué podría decirles? ¿Que un gato y yo estábamos montando guardia contra una mancha en la pared? Me estaba aislando, y sentía que eso era exactamente lo que la presencia quería. Fue entonces cuando los susurros comenzaron de verdad. Ya no eran murmullos ahogados que podía confundir con el viento o las tuberías. Eran claros. Ocurrió una noche mientras intentaba dormir. El silencio de la madrugada fue roto por un sonido que se deslizó bajo mi puerta como una serpiente. «Sss, Lucas». Era una voz que no era ni masculina ni femenina, un siseo prolongado y seco, como hojas muertas arrastradas por el viento. Se me erizó el vello de la nuca. Mi nombre, pronunciado por algo que no tenía boca. Me tapé la cabeza con la almohada, temblando, pero el sonido no venía de una dirección concreta. Estaba en todas partes. Parecía emanar de la propia estructura de la casa, resonando en mis huesos. «Ven, juega a...». Las palabras eran simples, infantiles, pero la intención detrás de ellas era profundamente maligna. Podía sentir una inteligencia perversa en cada sílaba, un anzuelo diseñado para atraerme hacia la locura. A la mañana siguiente, ojeroso y con los nervios destrozados, decidí localizar la fuente del sonido. Sabía que Sombra se concentraba en la pared del pasillo, pero los susurros parecían venir de todas partes. Caminé lentamente por el apartamento, pegando la oreja a cada superficie. No oí nada. Era como si la presencia supiera que la estaba buscando y hubiera decidido guardar silencio. Estaba a punto de rendirme cuando pasé por el final del pasillo. Allí, casi oculta por la penumbra, había una pequeña puerta que apenas me llegaba a la cintura. El día que me mudé, el propietario me dijo que no me preocupara por ella. Es solo un viejo armario de servicio. Está atrancado y no guarda nada de valor, había dicho con indiferencia. Nunca le había prestado atención, pero ahora, al pasar junto a ella, sentí un frío antinatural, un frío que calaba hasta los huesos. Me arrodillé y pegué la oreja a la madera vieja y agrietada, y lo oí. El susurro era mucho más claro aquí, más cercano. No podía entender las palabras, pero el siseo era inconfundible. La pared que vigilaba Sombra era solo el foco, pero la fuente, el nido, estaba detrás de esta puerta. Mi mirada se cruzó con la de Sombra, que me observaba desde el otro extremo del pasillo. Su expresión era severa. No se acercó. Parecía entender que yo había encontrado el corazón de la oscuridad, y su instinto le decía que se mantuviera alejado de ese punto. La puerta no tenía pomo, solo una vieja cerradura de hierro oxidado. La toqué. El metal estaba helado, como si hubiera estado en un congelador. Tiré de ella, pero estaba firmemente cerrada, atrancada, como dijo el propietario. Pero ahora sabía que no estaba atrancada para que nadie entrara. Estaba atrancada para que algo no saliera, y ese algo, fuera lo que fuese, estaba aprendiendo a hablar. Estaba aprendiendo mi nombre. Pasé los 2 días siguientes viviendo en un estado de terror suspendido. Cada crujido del edificio me hacía saltar. Cada ráfaga de viento sonaba como mi nombre susurrado. La pequeña puerta al final del pasillo se había convertido en el centro de mi universo. Me atraía y me repelía a la vez. Sabía que abrirla era una idea terrible, una violación de una regla no escrita. Pero la alternativa, vivir el resto de mis días escuchando susurros desde detrás de una puerta cerrada, era insoportable. La curiosidad, ese motor humano tan a menudo autodestructivo, estaba ganando la batalla contra el miedo. Sombra parecía sentir mi conflicto interno. Dejó su puesto de vigilancia frente a la pared principal y se trasladó a la entrada de mi habitación. Me observaba constantemente.
como si esperara que tomara una decisión. Sus ojos verdes parecían decir: no lo hagas, hay cosas que es mejor dejar encerradas, pero ya era demasiado tarde. La semilla de la duda y la necesidad de saber había sido plantada. En la tercera noche, no pude más. Los susurros se habían vuelto más insistentes, casi suplicantes. Ábrenos, Lucas. Estamos solos. La idea de que había un nosotros ahí dentro me aterrorizaba y me fascinaba a partes iguales. Esperé a que la noche se asentara por completo, a que el edificio quedara en silencio. Fui a mi caja de herramientas y saqué un destornillador grande y un martillo. Mi corazón latía con tanta fuerza que el sonido retumbaba en mis oídos. Sombra me vio caminar por el pasillo y emitió un gruñido bajo y suplicante. Fue el sonido más cercano a una petición que le había oído hacer jamás. Lo ignoré. Me arrodillé frente a la pequeña puerta, el metal helado de la cerradura contra mis dedos. Metí la punta del destornillador en el ojo de la cerradura y empecé a golpear con el martillo. El sonido de metal contra metal era obscenamente alto en el silencio de la noche. Cada golpe era un punto de no retorno. La cerradura era vieja y oxidada. Cedió más fácilmente de lo que esperaba. Con un chasquido metálico el mecanismo se rompió. La puerta se abrió unos centímetros con un gemido agudo y prolongado, como el de un animal herido. Y entonces, el olor me golpeó. Fue una ola, una pared invisible de hedor que me hizo retroceder y ahogar una arcada. Era un olor complejo y nauseabundo. Olía a tierra húmeda, a sótano que no ha sido abierto en un siglo. Olía a moho y a podredumbre, pero debajo de todo eso había algo más. Un olor dulzón, enfermizo, como el de carne que ha empezado a descomponerse, mezclado con el aroma de flores marchitas. Era el olor de la decadencia, el olor de la muerte. Sombra, desde la distancia segura del pasillo, se erizó por completo y retrocedió aún más, siseando a la oscuridad que se abría ante mí. No se acercaría. Él sabía lo que había ahí. Con la mano temblorosa, empujé la puerta por completo. No era un armario. Detrás no había estantes ni espacio de almacenamiento. Solo había oscuridad. Una oscuridad absoluta, densa, que parecía tragarse la luz del pasillo. Y de esa oscuridad surgía una escalera estrecha y empinada, con peldaños de madera carcomida que descendían hacia las entrañas del edificio, hacia un lugar que no debería existir. Había roto el sello, había abierto la tumba, y el silencio que emanaba de ese agujero negro era 1000 veces más aterrador que los susurros. El miedo me mantenía paralizado, pero la necesidad de entender era más fuerte. Sabía que no podía dejar esa puerta abierta, esa herida en mi hogar, sin saber qué había abajo. Volví a mi habitación y cogí la linterna más potente que tenía. Mis manos temblaban tanto que el haz de luz bailaba erráticamente en las paredes. Sombra seguía en el mismo sitio, observándome, una estatua de advertencia que yo seguía ignorando. Respiré hondo, el aire viciado del sótano llenando mis pulmones, y puse el primer pie en la escalera. La madera crujió bajo mi peso de forma alarmante. Cada paso hacia abajo era un descenso a lo desconocido. El aire se volvía más frío y más denso con cada escalón. El olor a podredumbre se intensificaba hasta volverse casi insoportable. La luz de la linterna cortaba la oscuridad, revelando paredes de piedra húmeda cubiertas de una capa de moho negro y brillante. El sótano era pequeño, claustrofóbico. No era más que una habitación de unos pocos metros cuadrados con el suelo de tierra apisonada. No había nada allí, ni muebles, ni cajas, ni restos de nada. Solo el vacío y el olor. Me sentí un idiota. ¿Había arriesgado mi cordura por una habitación vacía? Moví el haz de luz por el suelo, barriendo cada rincón. Y entonces lo vi. En la esquina más alejada, semioculta bajo una capa de polvo y telarañas, había una pequeña caja de madera. Era de un color oscuro, casi negro, y no tenía cerradura, solo un pequeño pestillo de latón deslustrado. Me acerqué con cautela, como si esperara que saltara sobre mí. La caja estaba sorprendentemente fría al tacto. Con los dedos temblorosos, levanté el pestillo y abrí la tapa. El interior estaba forrado con un terciopelo rojo que el tiempo había convertido en un tejido descolorido y polvoriento. Y dentro, descansando sobre el terciopelo, había un único objeto, un pequeño diario. Era un diario infantil,
con una cubierta de cuero desgastado y un dibujo de una flor mal hecho en la portada. Lo saqué de la caja. Las páginas estaban amarillentas y frágiles. Al abrirlo, una caligrafía infantil e irregular llenó la primera página. Propiedad de Sofía Alarcón. No leer. Mi corazón dio un vuelco. Alarcón, la niña de la familia que había desaparecido. Era su diario. Sentí una oleada de culpa, como si estuviera profanando la tumba de una niña. Pero la necesidad de saber era abrumadora. Me senté en el suelo húmedo del sótano, con el haz de la linterna apuntando a las páginas, y empecé a leer. Las primeras entradas eran inocentes y alegres. Hablaban de su nuevo apartamento, de sus padres, de su gato, al que llamaba Lucifer por su pelaje negro y su carácter arisco. Describía los juegos en el parque, su muñeca favorita, el sabor de los helados de fresa. Era la vida normal y feliz de una niña de 8 años. Pero a medida que avanzaba en el diario, el tono empezó a cambiar. Sutilmente al principio, mencionó que a veces se sentía observada en su habitación, que oía ruidos por la noche. Luego, la entrada que lo cambió todo. Hoy he hecho un nuevo amigo. No lo puedo ver, pero vive en la pared de mi cuarto. Me habla, susurra. Dice que se llama Susurro. Es mi secreto. Papá y mamá no lo entenderían. Lucifer no le gusta. Siempre le bufa a la pared cuando Susurro y yo hablamos. Seguí leyendo, con un nudo de hielo formándose en mi estómago. Página tras página, la influencia del amigo se hacía más evidente y más siniestra. El aire en el sótano parecía haberse vuelto sólido, pesado. Cada palabra que leía en el diario de Sofía era un ladrillo más en el muro de terror que se estaba construyendo a mi alrededor. La caligrafía de la niña, antes redonda y clara, se volvía cada vez más angulosa y apresurada, como si escribiera con una mano temblorosa. Susurro dice que los secretos son divertidos. Me ha contado un secreto sobre papá. Dice que a veces papá llora en el baño cuando cree que nadie lo oye. Susurro lo sabe todo. Me da miedo que sepa mis secretos también. La entidad, Susurro, no era solo una presencia pasiva. Estaba interactuando con ella, envenenando su mente con verdades a medias y paranoia. Empezó a aislarla de sus padres. Mamá me ha castigado hoy. Dice que soy cruel. Le conté el secreto de papá y ahora están enfadados. No es mi culpa. Susurro me dijo que lo hiciera. Dice que es un juego. Dice que los adultos no entienden nuestros juegos. Mi respiración se entrecortaba. Podía imaginar perfectamente a la pequeña Sofía, sola en su habitación, escuchando las mentiras venenosas que se filtraban a través del yeso. Y luego, el diario dio un giro aún más oscuro. El amigo empezó a pedirle cosas. Susurro está aburrido. Quiere que juguemos a algo nuevo. Me ha pedido que coja una de las arañas del jardín y le quite las patas, una a una. Dice que quiere oír cómo crujen. No quiero hacerlo. Me dan miedo las arañas. Pero Susurro se enfada si no le hago caso. Cuando se enfada, su voz se vuelve fría y rasposa y la pared se pone muy fría. Una oleada de náuseas me invadió. Esto no era un fantasma. Esto era un depredador. Un parásito psíquico que se alimentaba del miedo y la inocencia de una niña. Y entonces leí la entrada que conectaba todo. La pieza que faltaba en mi propio rompecabezas. Lucifer sabe que Susurro es malo. Ya no duerme en mi cama. Se pasa toda la noche sentado en el pasillo, mirando la pared. La misma pared donde vive Susurro. Gruñe todo el tiempo. Un gruñido bajo, como un trueno lejano. A veces, Susurro golpea la pared desde dentro, y Lucifer se vuelve loco. Araña la puerta y bufa como una serpiente. Mamá dice que el gato se ha vuelto agresivo. Quieren deshacerse de él, pero yo sé que me está protegiendo. Es el único que lo hace. Dejé caer el diario. Las palabras resonaban en mi cabeza. Un gato negro, sentado en el pasillo, vigilando la pared, gruñendo. Era sombra, no era una coincidencia. El comportamiento de mi gato no era único. Era un patrón, era el mismo gato, o una reencarnación, o un sucesor en una línea de guardianes felinos que se enfrentaban a la misma amenaza. Mi gato, el animal extraño y distante que había acogido, no era una fuente de inquietud. Era mi única línea de defensa. Era el mismo soldado que había luchado en esta misma guerra, en esta misma casa, años atrás. El sentimiento de miedo no desapareció, pero se transformó. Ahora estaba mezclado con una extraña sensación de gratitud,
y una profunda tristeza por la niña que había escrito esas palabras. Ella había entendido que su gato la protegía y, a pesar de ello, estaba sola. Recogí el diario del suelo polvoriento. Necesitaba saber cómo terminaba. Necesitaba leer la última página. Con manos temblorosas, pasé las últimas páginas del diario. Estaban llenas de frases cortas y fragmentadas, de miedo puro destilado en tinta. Ya no me habla, solo golpea. Todo el día, toda la noche. Papá y mamá también lo oyen ahora. Tienen miedo. Duermo con ellos. Lucifer no nos deja solos. Vigila la puerta. Se está haciendo más fuerte. Puedo sentirlo. La casa está enferma. Quiere salir. Susurro quiere salir de la pared. La última entrada estaba fechada 2 días antes de la fecha que el señor Méndez me había dicho que la familia desapareció. Era corta, casi ilegible. Nos vamos. Papá ha hecho las maletas. Dice que nos vamos a casa de la abuela. No le he dicho que Susurro me ha dicho que no nos dejará ir. Dice que soy su amiga, para siempre. Y debajo de esa frase, ocupando toda la última página, no había palabras. Había un dibujo. Era un dibujo infantil hecho con un lápiz negro, pero la intención detrás de él era de un horror adulto. Representaba una figura humanoide, pero todo en ella estaba equivocado. Era increíblemente alta y delgada, con extremidades que se alargaban hasta proporciones grotescas. Los brazos eran tan largos que las manos, con dedos como agujas, casi tocaban el suelo. No tenía rostro. Donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca, solo había una superficie lisa, un vacío. Estaba de pie, ligeramente inclinado, como un árbol torcido por un viento maligno. La figura estaba dibujada saliendo de la pared del pasillo, y alrededor de la figura, llenando cada espacio en blanco de la página, la misma palabra estaba escrita una y otra vez, con una presión cada vez más fuerte, casi rasgando el papel. Susurro, 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 susurro. Me quedé mirando el dibujo, hipnotizado por el horror infantil que representaba. Era la imagen de la cosa que vivía en mi casa, la cosa que me había estado atormentando, la cosa a la que Sombra se enfrentaba cada noche. No era un fantasma ni un eco, era una entidad, una cosa sin rostro con dedos de aguja. Y justo en ese momento, cuando el terror alcanzaba su punto álgido, ocurrió. Un sonido. No vino de la escalera, vino del rincón más oscuro del sótano detrás de mí. Sss. Fue un susurro claro, cercano, como si alguien estuviera de pie justo a mi espalda. No pronunció mi nombre, no dijo ninguna palabra. Fue solo un siseo, un sonido de aire escapando de unos pulmones podridos, un sonido que prometía un dolor infinito. El pánico se apoderó de mí. No grité. El aire se había quedado atrapado en mis pulmones. Dejé caer el diario y la linterna, que rodó por el suelo, su haz de luz barriendo frenéticamente la habitación a oscuras. Me puse de pie de un salto y corrí hacia las escaleras, tropezando en la oscuridad. Subí los escalones de 2 en 2, con el sonido de mis propios jadeos ahogados, mezclándose con el eco de ese siseo infernal. Salí al pasillo, di un portazo, y con manos torpes y desesperadas, arrastré una estantería y la bloqueé contra la puerta del sótano. Me apoyé contra ella, temblando incontrolablemente, bañado en un sudor frío. Sombra estaba a mi lado, siseando a la puerta atrancada, confirmando que lo que había oído no era una alucinación. Había encontrado el diario, había visto su rostro, y ahora él sabía que yo sabía. La tregua, si es que alguna vez la hubo, había terminado. Después de la experiencia en el sótano, el velo de la sutileza se rasgó por completo. La entidad, el susurro, ya no se molestaba en ocultarse o en jugar juegos psicológicos. Su presencia se convirtió en una constante, una presión física en el aire del apartamento. Era como vivir bajo el agua. Cada movimiento requería un esfuerzo. Cada respiración era pesada. Las manifestaciones visuales comenzaron esa misma noche. Ya no eran simples distorsiones en la periferia de mi visión. Ahora eran audaces, descaradas. Mientras estaba sentado en el sofá, intentando inútilmente calmar mis nervios viendo la televisión, vi una sombra alargada deslizarse por debajo de la puerta de mi habitación. Era delgada y antinaturalmente larga, como un dedo de oscuridad que se estiraba hacia mí antes de retroceder.
Apagué la televisión. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Más tarde, mientras me servía un vaso de agua en la cocina, vi un movimiento rápido en el reflejo de la ventana. Un bulto oscuro, alto y delgado, había pasado por el pasillo detrás de mí. Me giré de golpe, con el vaso temblando en mi mano. No había nada, pero la sensación de su paso, una corriente de aire helado, todavía flotaba en el ambiente. Me estaba volviendo prisionero en mi propia sala de estar. Evitaba el pasillo a toda costa. Mantenía todas las luces encendidas, incluso durante el día, pero no servía de nada. La oscuridad que esta cosa proyectaba no era una ausencia de luz, era una presencia en sí misma. Las sombras de los muebles parecían alargarse y retorcerse cuando no las miraba directamente. Sombra se había vuelto mi barómetro del terror. Su comportamiento se había vuelto ferozmente protector. Ya no solo vigilaba, ahora patrullaba. Se movía por el apartamento en un círculo constante, manteniéndose siempre entre la pared del pasillo y yo. Si yo iba a la cocina, él se apostaba en la puerta. Si me sentaba en el sofá, se subía al respaldo, detrás de mi cabeza, mirando hacia el pasillo. Su agresividad ya no era solo hacia la pared, sino hacia cualquier cosa que amenazara el precario equilibrio. Una noche, un fuerte viento golpeó la ventana, haciéndola vibrar. Sombra saltó del sofá con un bufido, corriendo hacia la ventana con el pelo erizado, listo para atacar al sonido. Estaba al límite, su pequeño cuerpo consumido por una tensión y un estrés constantes. Empecé a sentir una profunda conexión con él. Éramos dos seres vivos atrapados en la misma pesadilla, luchando contra el mismo enemigo invisible. Ya no era solo un gato, era mi compañero de trinchera. Por las noches, cuando me encerraba en mi habitación, él se quedaba fuera, rascando suavemente la puerta, no para entrar, sino para hacerme saber que estaba allí, que estaba de guardia. Su presencia al otro lado de la madera era el único consuelo que tenía. Una tarde, volviendo del trabajo, encontré la estantería que bloqueaba la puerta del sótano movida unos centímetros. El corazón se me subió a la garganta. ¿Estaba intentando salir? ¿O estaba intentando demostrarme que un simple mueble no iba a detenerlo? Con un esfuerzo que me dejó sin aliento, empujé la estantería de nuevo a su sitio, añadiendo un par de cajas pesadas encima. Era una solución patética, un dique de papel contra un tsunami, y ambos lo sabíamos. La entidad ya no estaba contenida en el sótano ni en la pared, estaba libre, y el apartamento entero era ahora su coto de casa. El sueño se convirtió en un lujo que ya no podía permitirme. Cerrar los ojos era una invitación al terror. En cuanto la conciencia empezaba a desvanecerse, los susurros regresaban, pero ahora estaban dentro de mi cabeza. Ya no eran siseos en el pasillo, eran voces claras y nítidas que resonaban directamente en mi cráneo. Lucas, ¿por qué te escondes? Sofía no se escondía, ella jugaba con nosotros. La voz, o voces, se alternaban. A veces era el siseo seco y sin género, otras veces era la voz de una niña pequeña, una imitación perversa de Sofía, que me helaba la sangre. Abre la puerta, Lucas. Tenemos un secreto para ti. Me sentaba en la cama, bañado en sudor frío, con las manos en las orejas, pero era inútil. El sonido era interno. La entidad estaba intentando derribar las paredes de mi mente. La falta de sueño me estaba destrozando. Durante el día, en el trabajo, era un zombi. Cometía errores estúpidos, me costaba concentrarme. Mis compañeros me miraban con preocupación. ¿Estás bien, Lucas? Tienes un aspecto terrible. ¿Qué podía responder? ¿Es que hay un demonio sin rostro que vive en mis paredes y no me deja dormir? Las noches se convirtieron en un ritual de supervivencia. Bloqueaba la puerta de mi habitación con una silla. Dejaba todas las luces encendidas. Ponía música con los auriculares para intentar ahogar los susurros, pero siempre encontraban la manera de filtrarse, deslizándose entre las notas de una canción. Sombra era mi único ancla a la realidad. Se pasaba la noche entera al otro lado de la puerta de mi habitación. Podía oír su bajo y constante gruñido, una línea de defensa sónica contra la oscuridad. A veces el gruñido se intensificaba, seguido de un siseo furioso, y yo sabía que la entidad estaba cerca, que estaba probando las defensas. Oía arañazos en la puerta, no de Sombra, sino de algo más. Arañazos largos y lentos,
como si las uñas de aguja del dibujo de Sofía estuvieran recorriendo la madera. Una noche, el ataque fue más directo. Estaba acurrucado en la cama, temblando, cuando la bombilla de mi lámpara empezó a parpadear. Se apagó, se encendió, se apagó, y en el instante de oscuridad, vi su silueta contra la ventana. La luz de la luna la dibujó por una fracción de segundo. Alta, delgada, con la cabeza ligeramente inclinada. Estaba fuera, en la cornisa, mirando hacia adentro. Un grito ahogado se escapó de mi garganta. La luz volvió con un destello cegador y la figura desapareció. Pero la imagen quedó grabada a fuego en mi retina. Ya no estaba limitado a la casa. Podía moverse, podía ir a donde quisiera. Me levanté de la cama, con el cuerpo temblando violentamente, y me acerqué a la puerta. Sombra, susurré, con la voz rota. ¿Estás ahí? Como respuesta, oí un suave roce contra la madera, y luego un leve ronroneo. Fue la primera vez que le oía ronronear. No era un ronroneo de felicidad, era un ronroneo de consuelo, como si supiera que yo estaba al borde del colapso y me estuviera diciendo: sigo aquí, no estás solo, resiste. Apoyé mi frente contra la puerta fría. Las lágrimas empezaron a correr por mi cara, lágrimas de miedo, de agotamiento, de gratitud por ese pequeño guardián peludo. Esa noche no dormí, pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentí completamente solo en mi terror. Teníamos que sobrevivir hasta el amanecer, juntos. El amanecer trajo consigo una frágil tregua y una nueva determinación. No podía seguir así. Estaba al límite de mi resistencia física y mental. Necesitaba ayuda, o al menos toda la verdad, y solo había una persona que podría dármela. Con el diario de Sofía en la mano, salí de mi apartamento y llamé a la puerta del señor Méndez. No me importaba la hora que fuera. Cuando abrió, su rostro amable se contrajo en una mueca de preocupación al verme. Debía tener un aspecto espantoso, pálido, ojeroso, con los ojos inyectados en sangre. «Muchacho, por Dios, ¿qué te ha pasado?», preguntó haciéndome pasar. No respondí. Simplemente entré en su sala de estar y le puse el diario en las manos. «Lo encontré», dije, mi voz ronca por la falta de uso. «Lo encontré en un sótano secreto detrás de una puerta en el pasillo». El señor Méndez miró la cubierta del diario y todo el color desapareció de su rostro. Se sentó pesadamente en su sillón, sus manos temblando mientras sostenía el pequeño libro como si fuera un artefacto maldito. «Dios mío, el diario de Sofía», susurró. «Cuéntemelo todo», le exigí, mi voz más firme de lo que me sentía. «No me diga que se fueron, no me diga que desaparecieron. Quiero la verdad, se lo debo a ella». El anciano me miró, y en sus ojos cansados vi la presa de la culpa romperse. Asintió lentamente. «Tienes razón», dijo con voz queda. «Tienes derecho a saber. Me he guardado este secreto durante demasiado tiempo por miedo». Respiró hondo y comenzó su relato. Los Alarcón eran una buena familia, jóvenes, llenos de vida. Pero poco después de mudarse, las cosas empezaron a cambiar. La niña, Sofía, empezó a hablar sola. Al principio, sus padres pensaron que era un amigo imaginario, algo normal, pero se volvió más extraño. La niña se volvió retraída, a veces cruel, y siempre hablaba de su amigo en la pared. El señor Méndez hizo una pausa, sus ojos perdidos en el recuerdo. Los ruidos empezaron poco después. Golpes, susurros. Yo los oía a través de la pared. A veces, por la noche, oía a la niña gritar de terror. Una noche, el padre, Ricardo, llamó a mi puerta. Estaba desesperado. Me dijo que algo maligno había en esa casa, que estaba corrompiendo a su hija. Estaban planeando irse en secreto. ¿Y qué pasó?, pregunté conteniendo la respiración. La mirada del señor Méndez se llenó de lágrimas. Fue la última vez que lo vi. Esa noche. Fue el infierno. Los gritos no eran humanos. Gritos de la niña, de la madre. Y algo más. Un sonido que no puedo describir. Un desgarro. Llamé a la policía, pero cuando llegaron todo estaba en silencio. Forzaron la puerta y no había nadie. El apartamento estaba vacío, como si se hubieran desvanecido en el aire. La única cosa fuera de lugar era la pared del pasillo. Tenía arañazos por todas partes, como si un animal salvaje hubiera intentado salir o entrar. Se me formó un nudo en la garganta, y el gato,
Susurré. El diario habla de su gato, Lucifer. El gato también desapareció, confirmó el señor Méndez secándose una lágrima. Era un gato negro, muy arisco. La policía pensó que la familia se había vuelto loca, que se habían ido. Cerraron el caso, pero yo sé lo que oí. Esa cosa en la pared se los llevó, y ahora ha vuelto a por ti. El silencio en la habitación era absoluto. La verdad era más horrible de lo que había imaginado. No habían escapado, habían sido consumidos, devorados por la casa, y yo era el siguiente en el menú. Miré mis manos, estaban temblando, pero en medio del terror sentí una oleada de ira. Ira por Sofía, por su familia, por el terror que habían sufrido. Esto no iba a terminar igual, no si yo podía evitarlo. Apreté los puños. No me va a llevar, dije, más para mí mismo que para el anciano. Esta vez, no va a ganar. Mi declaración de guerra pareció ser escuchada por la propia entidad. Al volver a mi apartamento, la atmósfera había cambiado de hostil a cataclísmica. Era como si mi desafío le hubiera dado permiso para desatar todo su poder. La primera señal fue la puerta del sótano. La estantería y las cajas que la bloqueaban habían sido arrojadas al otro lado del pasillo con una fuerza sobrehumana. La pequeña puerta estaba abierta de par en par, una boca negra que vomitaba frío, y el insoportable olor a podredumbre. Luego, las luces comenzaron a parpadear frenéticamente, como en una película de terror de bajo presupuesto, antes de explotar una por una en una lluvia de chispas y cristales. El apartamento quedó sumido en una penumbra total, iluminado únicamente por la pálida luz de la ciudad que se filtraba por las ventanas. Los susurros ya no eran seductores, se habían convertido en un coro de gritos y lamentos que parecían venir de miles de gargantas torturadas. El sonido rebotaba en las paredes, creando un torbellino de locura auditiva. Me tapé los oídos, pero era inútil. Los gritos resonaban en mi interior. Sombra estaba a mi lado, un borrón de oscuridad en la penumbra. No gruñía, estaba completamente en silencio, con el cuerpo pegado al suelo, cada músculo tenso. Estaba conservando su energía. Sabía que la confrontación era inminente. Me armé con lo único que pude encontrar, una pesada lámpara de pie de metal. Era ridículo, pero sostenerla me daba una falsa sensación de seguridad. Retrocedí lentamente hacia la sala de estar, manteniendo la espalda contra la pared, intentando vigilar todas las entradas a la vez. Y entonces, lo vi, al final del pasillo, emergiendo de la oscuridad de la puerta del sótano, apareció. No se materializó de golpe, se formó lentamente, como humo negro condensándose en una forma sólida. Era exactamente como en el dibujo de Sofía, alto, imposiblemente delgado, una silueta de pura negrura que parecía absorber la luz a su alrededor. No tenía rostro, solo un vacío liso y aterrador. Sus largos brazos colgaban a los lados, y sus dedos, largos y afilados como cuchillos, rozaban el suelo. Me quedé congelado. El aire se escapó de mis pulmones. Mi mente se negó a procesar lo que estaba viendo. No se movió. Simplemente se quedó allí, en el umbral, una abominación nacida de la oscuridad y la desesperación. Podía sentir su odio, su hambre. Era una presencia de una antigüedad y una maldad inimaginables. El tiempo pareció detenerse. El coro de gritos se desvaneció, reemplazado por un silencio absoluto y expectante. La entidad levantó lentamente uno de sus brazos de araña. No me apuntó a mí, apuntó a la pared, a la mancha. Era como si estuviera reclamando su trono. Cuando empezó a deslizarse hacia mí, un movimiento fluido y antinatural, sin caminar, mi cuerpo finalmente reaccionó. El grito que había estado atrapado en mi garganta se liberó, pero antes de que pudiera dar un paso atrás, antes de que pudiera hacer nada, algo se movió más rápido. Fue un relámpago negro. Sombra, que había estado esperando el momento exacto, se lanzó desde el suelo. Saltó con una furia y una valentía que desafiaban su pequeño tamaño, y se interpuso directamente entre la monstruosidad y yo. Aterrizó en el suelo, arqueando la espalda, el pelo completamente erizado. Un siseo que sonó como un cable de alta tensión se escapó de su boca, y sus ojos verdes brillaron con un fuego esmeralda en la oscuridad. Se había posicionado, era el guardián, y no iba a dejar pasar a la pesadilla. La escena era surrealista.
una batalla sacada de una mitología olvidada. De un lado, una criatura de pesadilla, una encarnación de la oscuridad. Del otro, un pequeño gato negro, hinchado de una furia que parecía venir de más allá de este mundo. La entidad se detuvo, su cabeza sin rostro inclinada hacia Sombra, como si estuviera perpleja por la audacia de la pequeña criatura. Por un momento, temí por él. ¿Qué podía hacer un animal contra una fuerza como esa? Pero Sombra no mostró miedo. Se mantuvo firme, un pequeño bastión de desafío contra la noche. La entidad extendió uno de sus dedos de aguja hacia él, lo movió lentamente, como si quisiera tocarlo, como si estuviera probando su resolución. En respuesta, Sombra se abalanzó. Fue un movimiento increíblemente rápido. Saltó, no a la figura sino al dedo que se acercaba. Sus garras se clavaron en la nada que formaba el apéndice de la criatura, y entonces un sonido llenó el apartamento. No fue un grito de dolor, fue un chillido agudo, sobrenatural, un sonido como de metal retorciéndose, que pareció rasgar el tejido mismo de la realidad. La entidad podía ser herida, podía ser tocada. La criatura retrocedió, su brazo replegándose como si hubiera tocado fuego, pero no había terminado. Con una velocidad aterradora, su otro brazo se disparó hacia adelante, no hacia Sombra, sino hacia mí. Fue un movimiento de distracción. El tiempo se ralentizó. Vi la mano con dedos de aguja acercándose a mi cara. Estaba paralizado por el terror. Iba a morir. Iba a ser arrastrado a la oscuridad como los Alarcón. Pero Sombra fue más rápido. Con un grito de guerra felino, se lanzó de nuevo. Esta vez, no atacó. Se interpuso. Saltó en el aire y se colocó directamente en la trayectoria del brazo de la criatura. El impacto fue sordo y horrible. Oí el miado agudo y cortante de Sombra, un sonido de dolor puro que me rompió el corazón. La fuerza del golpe lo lanzó por los aires y se estrelló contra la pared opuesta, antes de caer al suelo como un muñeco de trapo. El sacrificio de Sombra pareció romper el hechizo. La figura sombría vaciló, como si el acto de violencia la hubiera debilitado o desconcertado. Se replegó sobre sí misma y, con la misma fluidez con la que apareció, se deslizó hacia atrás, disolviéndose en la mancha de la pared, hasta que no quedó nada más que el silencio y la oscuridad. El terror que me había paralizado fue reemplazado por una oleada de adrenalina y furia. «¡Sombra!», grité. Corrí hacia donde había caído. Estaba acurrucado en el suelo, inmóvil. Lo levanté con cuidado. Su pequeño cuerpo estaba flácido. Por un terrible segundo, pensé que estaba muerto, pero entonces sentí una débil vibración en su pecho, un ronroneo débil y doloroso. Abrió los ojos, sus esmeraldas verdes ahora nubladas por el dolor, y me miró. En ese momento, todo encajó. El gato no era un heraldo del mal, no era un presagio, era un guardián, un protector que había luchado contra esa cosa antes y que había vuelto, o había enviado a un sucesor para continuar la lucha, y acababa de sacrificar su propia seguridad para salvarme. Lo acuné en mis brazos, las lágrimas corriendo por mi cara. La entidad se había retirado, pero no se había ido. Volvería, y Sombra estaba herido. Tenía que tomar una decisión. Podía coger al gato y huir de ese apartamento maldito, abandonarlo todo como los Alarcón habían intentado hacer, o podía quedarme, podía terminar la lucha que él había empezado, podía vengar a Sofía. Miré el rostro dolorido de mi pequeño guardián. La decisión estaba tomada. No íbamos a huir, íbamos a destruir el nido. Con Sombra herido pero vivo, acurrucado en una manta sobre el sofá, mi miedo se transformó en una fría determinación. La entidad había cometido un error. Al herir al gato, había encendido en mí una furia que superaba mi terror. Ya no era una víctima acorralada, era un hombre con una misión. Mientras cuidaba de Sombra limpiando una pequeña herida en su costado y dándole agua con un cuentagotas, mi mente trabajaba a toda velocidad. Huir no era una opción. El diario de Sofía lo dejaba claro. El susurro no los habría dejado ir. Esta cosa estaba atada a la casa, y mientras existiera, nadie que viviera aquí estaría a salvo. La única solución era la erradicación. Usé mi teléfono, cuya batería estaba peligrosamente baja, para investigar. No tenía mucho con lo que empezar. Busqué en foros de lo paranormal, en archivos de folclore local,
tecleando frases desesperadas como espíritu que vive en las paredes, entidad que susurra, demonio sin rostro. La mayoría de los resultados eran basura, historias de ficción y leyendas urbanas. Pero después de horas de búsqueda, encontré algo. Era una entrada en un blog oscuro, casi olvidado, sobre leyendas de construcción y espíritus de umbral. Hablaba de una creencia antigua, de varias culturas, sobre entidades que podían ser atrapadas o ancladas a un lugar físico durante la construcción de un edificio. Estos espíritus, a menudo malignos, se convertían en parásitos del lugar, alimentándose de las emociones negativas de sus habitantes: miedo, tristeza, soledad. La entrada mencionaba a un tipo específico de entidad al que llamaban el susurrante o el morador del yeso. La descripción encajaba a la perfección: una forma sombría, una voz que enloquece, la capacidad de manipular objetos y la predilección por los niños, cuya energía emocional es más pura y potente. Y entonces encontré la clave. El artículo decía que estas entidades no podían ser destruidas de forma convencional, pero sí podían ser expulsadas. Su poder y su conexión con nuestro mundo dependían enteramente de su ancla. El ancla era un punto focal, un objeto o un lugar físico donde su energía estaba más concentrada, el punto exacto por donde se habían filtrado a nuestra realidad. Si el ancla era destruida, la conexión se rompía y la entidad era desterrada, forzada a volver a la nada de la que vino. Leí la frase una y otra vez: destruir su ancla. Mi mirada se dirigió a la pared del pasillo, a la mancha descolorida. No era solo una mancha, no era solo el lugar donde se escondía, era su corazón, era su puerta de entrada, era el punto débil. Recordé el frío que sentí al tocarla, la sensación de muerte en esa sección de la pared. Todo encajaba. La familia Alarcón había sido aterrorizada, pero nunca habían entendido la naturaleza de la amenaza. Yo sí, gracias a Sofía, gracias a Sombra. El plan era simple, brutal, desesperado. No iba a realizar un exorcismo, no iba a recitar cánticos, iba a realizar una demolición. Esperé a que Sombra recuperara un poco de fuerza. A la mañana siguiente, aunque todavía se movía con dificultad, se levantó y caminó hasta su puesto de vigilancia, sentándose frente a la pared maldita, mirándome con sus ojos verdes llenos de una inteligencia expectante. Él sabía lo que iba a hacer. Estaba listo para la última batalla. Fui a mi coche y saqué la herramienta más pesada que tenía, una marreta, un martillo de demolición que había comprado para un proyecto de bricolaje que nunca empecé. Lo sentí pesado y real en mis manos. Era un arma de pura fuerza bruta contra un enemigo de terror psicológico. El sol estaba saliendo, bañando el apartamento con una luz matutina. Era hora de traer la luz a la oscuridad. Era hora de destruir el nido. Me planté en el pasillo, con la marreta apoyada en mi hombro. Sombra estaba a unos metros detrás de mí, una retaguardia silenciosa. El aire estaba extrañamente quieto, como la calma antes de una tormenta. Era como si la entidad supiera lo que estaba a punto de suceder y estuviera conteniendo la respiración. Respiré hondo. Esto es por Sofía, susurré. Y entonces, golpeé. El primer impacto de la marreta contra la pared fue ensordecedor. El yeso se agrietó, creando un patrón de telaraña alrededor del punto de impacto. Con el golpe, la casa pareció despertar. Un gemido bajo y gutural emanó de la propia pared, un sonido de dolor y rabia. Las luces que quedaban intactas parpadearon violentamente y se apagaron, sumiéndonos de nuevo en la penumbra. Los susurros regresaron, pero ahora eran un único grito ensordecedor en mi cabeza, una cacofonía de furia y odio que intentaba paralizarme. No, mío, este lugar es mío. Ignoré el asalto psíquico y volví a golpear. Y otra vez, trozos de yeso saltaron por los aires, revelando la estructura de listones de madera que había debajo. Cada golpe era un acto de desafío. Con cada impacto, la reacción de la entidad se volvía más violenta. Los objetos del apartamento empezaron a volar. Libros salieron disparados de las estanterías. Los cojines del sofá se lanzaron contra mí. Una silla de la cocina se deslizó por el suelo y se estrelló contra mi pierna. El apartamento entero se había convertido en un torbellino poltergeist. Seguí golpeando, concentrado únicamente en mi objetivo.
La figura sombría comenzó a manifestarse, no como una forma completa, sino como tentáculos de oscuridad que salían de las grietas de la pared, intentando alcanzarme, tocarme. Fue entonces cuando Sombra entró en acción. A pesar de su herida, se movía como un demonio guardián. Saltaba y arañaba los zarcillos de Sombra, distrayéndolos, manteniéndolos a raya. Cada vez que una sombra se acercaba demasiado, él se interponía, siseando y bufando, una pequeña furia negra que luchaba contra la oscuridad misma. Su intervención me dio los segundos preciosos que necesitaba. Te llevaré con ella, jugarás para siempre. Un trozo enorme de pared se desprendió, revelando lo que había detrás. No era el interior de una pared normal, era un hueco oscuro, una cavidad que no debería estar allí, y el interior estaba cubierto de una sustancia orgánica y negruzca, como moho o tejido enfermo, que pulsaba con una luz tenue y maligna. De ese nido emanaba el olor a podredumbre con una intensidad insoportable. Era el corazón de la bestia. Gritando con una mezcla de furia y terror, levanté la marreta por encima de mi cabeza y la descargué con toda mi fuerza en el centro de esa masa pulsante. El impacto fue diferente. Fue como golpear algo húmedo y resistente. La sustancia se desgarró y un líquido negro y espeso salpicó hacia afuera. Y entonces, el grito. No fue un sonido físico. Fue un alarido psíquico que golpeó mi mente con la fuerza de una explosión. Me arrojó hacia atrás haciéndome caer al suelo. Las luces del apartamento parpadearon una última vez y explotaron. El edificio entero pareció temblar hasta sus cimientos. La figura del susurro apareció por última vez, no en el pasillo, sino en mi mente. Una imagen de su rostro sin cara contorsionándose en una agonía silenciosa antes de disolverse en la nada. Y luego, el silencio. Un silencio absoluto, profundo y limpio. Me quedé en el suelo durante un tiempo que me pareció una eternidad, jadeando, con los oídos zumbando por el eco del grito psíquico. El apartamento estaba en ruinas, muebles volcados, cristales rotos y un enorme agujero en la pared del pasillo que apestaba a ozono y a decadencia. Pero algo fundamental había cambiado: el aire. Por primera vez desde que me mudé, el aire se sentía ligero, limpio, la presión constante, la sensación de ser observado, la atmósfera opresiva. Todo había desaparecido. Era como si alguien hubiera abierto una ventana en un cuarto que llevaba un siglo cerrado. La casa podía respirar de nuevo. Y yo también. Me levanté, con el cuerpo dolorido y cubierto de polvo. Mi mirada se posó en el agujero de la pared. La sustancia negra y pulsante se había desvanecido, convertida en un polvo seco y ceniciento que se deshacía al tocarlo. La podredumbre había muerto. El ancla estaba destruida. Entonces, sentí algo rozar mi pierna. Miré hacia abajo. Era Sombra. Estaba cojeando ligeramente, pero se frotaba contra mí, una y otra vez, con la cola en alto. Y por primera vez, oí su ronroneo, no como un sonido de dolor o de consuelo, sino como una vibración profunda y genuina de satisfacción, de victoria. Me arrodillé y lo abracé. Enterré mi cara en su pelaje negro y por primera vez en meses me sentí seguro. Lo hicimos, amigo, susurré. Lo logramos. Los días siguientes fueron de limpieza y recuperación. Tuve que inventar una historia absurda sobre una fuga de gas para explicar el agujero en la pared al propietario, quien, para mi sorpresa, no hizo demasiadas preguntas. Parecía aliviado de que no hubiera pasado nada peor. Sombra se recuperó rápidamente. Su herida sanó y su comportamiento cambió por completo. Ya no era el guardián tenso y silencioso. Se convirtió en un gato normal. Dormía en mi cama, pedía caricias, jugaba con un trozo de cuerda, exploraba cada rincón del apartamento excepto uno. Ninguno de los dos se acercaba al área de la pared reparada. Era un pacto silencioso, un recordatorio del horror que habíamos enfrentado y vencido juntos. Sé que la entidad no fue destruida en el sentido tradicional, fue expulsada, desterrada. A veces, en las noches muy silenciosas, cuando el viento sopla de cierta manera, creo que puedo oír un susurro muy, muy lejano, un eco de un eco, y sé que el mal sigue ahí fuera, en algún lugar, buscando otra grieta, otra pared, otra alma solitaria de la que alimentarse. Pero ya no tengo miedo. Miro a Sombra, ahora acurrucado en el sofá, durmiendo plácidamente bajo un rayo de sol. Ya no vigila la pared,
ahora me vigila a mí, y he llegado a entender que el universo tiene un equilibrio, que para cada oscuridad que acecha en las paredes, existe un guardián, a veces en la forma más inesperada, a veces en la forma de un gato negro con ojos como esmeraldas. Decidí quedarme. Esta ya no es la casa del susurro, es nuestra casa, mi hogar y el de mi guardián. Mi nombre es Lucas, y esta es mi historia. Y si alguna vez te mudas a un lugar nuevo y sientes un frío inexplicable, si oyes susurros cuando no hay nadie, no busques un fantasma. Busca al gato silencioso que observa desde un rincón. Puede que sea tu única esperanza.